Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en el apasionante mundo del entretenimiento turco, que como saben, siempre nos trae noticias que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos una bomba, algo que realmente ha revolucionado las redes y a los fans de estas dos estrellas que tanto queremos. Si eres fan de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, quédate porque este vídeo es justo para ti. Prepárate porque lo que vamos a contar hoy es algo que ha impactado, que ha generado miles de comentarios y que, sinceramente, ha dejado sin aliento a muchos, incluida Afra. Sí, como lo oyes. Y antes de que entremos en detalles jugosos, ya sabes lo que tienes que hacer. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Dale ese botoncito rojo, es gratis y así no te pierdes ninguna de nuestras exclusivas. Vamos, anímate. El tema que nos ocupa hoy gira en torno a una confesión muy personal y reveladora de nuestro querido Mert Ramazan Demir. Como muchos de ustedes saben, Mert y Afra son las estrellas indiscutibles de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, y su química en pantalla es tan palpable que ha trascendido la ficción, generando rumores y especulaciones constantes sobre su relación en la vida real. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, y aunque nunca han confirmado explícitamente un romance, sus interacciones públicas y las miradas que se dedican en eventos y entrevistas a menudo sugieren que hay algo más que una simple amistad. Sus seguidores, conocidos como los Serafín en honor a sus personajes en Yalan, han estado obsesionados con la idea de que Mert y Afra sean pareja fuera de las cámaras. Y es precisamente esta conexión especial la que ha hecho que cualquier declaración o gesto de Mert tenga un peso considerable. Pues bien, Mert Ramazan Demir ha hecho una declaración que ha sacudido los cimientos de esta historia, y el impacto en Afra Sarıoğlu ha sido, bueno, digamos que inesperado y muy público. No se trata de un simple comentario, sino de una confesión que revela aspectos profundos de su sentir y de su relación con Afra, y que sin duda ha dejado a la actriz en una situación, digamos, difícil de asimilar. Prepárense porque lo que vamos a desgranar es pura adrenalina de fans. Resulta que en una reciente aparición pública, durante una entrevista que buscaba abordar el éxito de la serie y el futuro de sus personajes, Mert Ramazan Demir, con esa mirada intensa que lo caracteriza, se abrió de una manera que pocos esperaban. Los periodistas, siempre ávidos de carnada, le preguntaron sobre su relación con Afra, sobre la química que comparten y si existía algo más allá de la pantalla. Normalmente ambos actores son muy reservados y prefieren mantener su vida privada en un segundo plano, respondiendo con evasivas amables o simplemente riendo ante las preguntas más incisivas. Sin embargo, esta vez Mert tomó un camino diferente. Con una pausa, como si estuviera sopesando cada palabra, comenzó a hablar. Dijo algo así como: Afra es una persona increíble. Compartimos un vínculo muy especial en el set. Trabajamos juntos en algo muy intenso, y eso crea una conexión que es difícil de explicar. A veces, en medio de tanta emoción y tanta cercanía, las líneas se vuelven un poco borrosas. Hasta aquí podríamos pensar que es una respuesta bastante estándar, pero la cosa se puso mucho más interesante. Luego miró directamente a la cámara, como si quisiera que sus palabras llegaran a un destinatario específico, y añadió, con una sinceridad que erizó la piel a muchos: hay momentos en los que me doy cuenta de que mi admiración por Afra va más allá de mi compañera de escena. Siento una profunda conexión, un respeto enorme, y sí, hay un cariño muy especial que ha crecido entre nosotros. Es algo que valoro muchísimo, y creo que ella también lo sabe. Imaginen la escena. Los periodistas enmudecidos, las cámaras enfocándolo, y en algún lugar, seguramente, Afra Sarıoğlu recibiendo la noticia. La forma en que Mert describió su conexión como algo que va más allá de mi compañera de escena, y el hecho de que hablara de un cariño muy especial que ha crecido, no dejó lugar a dudas. No es solo un colega, no es solo una amiga cercana. Es algo más profundo, algo que él está dispuesto a admitir públicamente. Y lo más impactante fue la mención de que cree que ella también lo sabe. Esto sugiere que Afra es consciente de estos sentimientos, o al menos de la intensidad de la conexión que Mert siente. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Mert Afra, #Serafín, y #Confesión Mert se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos.
Los fans estaban en éxtasis, divididos entre la alegría por ver confirmados sus deseos y la curiosidad por cómo reaccionaría Afra. Algunos decían: lo sabía. Siempre. Supe que había algo entre ellos. Otros, más cautelosos, comentaban: es una declaración muy bonita, pero todavía no es una confirmación de relación. Pero es un gran paso. Y luego estaban los que especulaban sobre el impacto en Afra. ¿Se sintió halagada? ¿Abrumada? ¿Sorprendida por la franqueza de Mert? Fuentes cercanas a la producción, aunque no confirmaron nada oficialmente, sugirieron que Afra estaba realmente sorprendida por la audacia de Mert. Se dice que ambos mantienen una relación muy privada y profesional, y que Mert siempre ha sido un poco más reservado en cuanto a sus sentimientos públicamente. Por lo tanto, esta confesión, tan abierta y emotiva, debió haberla tomado por sorpresa. Algunos medios turcos incluso informaron de que Afra, tras escuchar las palabras de Mert, se habría ruborizado visiblemente y habría tenido un momento de timidez. Emoción. Es difícil saberlo con certeza, pero la idea de que Afra se haya quedado, sin aliento, como reza nuestro título, parece bastante plausible. No todos los días tu compañero de trabajo con el que compartes escenas de alta intensidad y una química innegable, admite públicamente que su admiración por ti va más allá de lo profesional y que hay un cariño especial que ha crecido. Ahora, ¿qué significa esto para su relación? ¿Es una declaración de amor? ¿Un primer paso hacia una relación oficial? Nadie lo sabe con seguridad. Lo que sí es cierto es que esta confesión ha elevado la tensión y la expectación a niveles insospechados. Ha convertido su dinámica en pantalla en algo aún más emocionante, sabiendo que detrás de esas miradas y esos gestos, hay sentimientos que Mert Ramazan Demir está dispuesto a compartir con el mundo. Y el hecho de que haya dicho que cree que ella también lo sabe, abre la puerta a muchas interpretaciones. ¿Significa que Afra siente lo mismo? ¿O que ella es consciente de los sentimientos de Mert y los respeta? Lo que sí podemos afirmar es que la confesión de Mert Ramazan Demir ha sido un punto de inflexión. Ha llevado su conexión, que ya era objeto de admiración y especulación, a un nuevo nivel de intensidad emocional. Ha demostrado la profundidad de su respeto y su cariño por Afra Saraoglu, y ha dejado a los fans con la esperanza de que esta especial conexión que comparten en pantalla pueda, quizás, florecer aún más en la vida real. La forma en que Mert expresó sus sentimientos, con esa honestidad y esa vulnerabilidad, es precisamente lo que cautiva a los seguidores. No es una respuesta ensayada, no es una frase sacada de un guión. Son palabras nacidas del corazón. Y eso, amigos míos, es lo que hace que las historias de amor, ya sean reales o de ficción, sean tan cautivadoras. Y bueno, mis queridos fans, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta impactante noticia. Hemos desgranado la confesión de Mert Ramazan Demir que, sin duda, ha dejado a Afra Saraoglu y a millones de seguidores en todo el mundo con un suspiro colectivo y una gran expectativa. Hemos visto cómo Mert ha abierto su corazón, hablando de una conexión que va más allá de la pantalla y de un cariño especial que ha crecido entre él y Afra, sugiriendo incluso que ella es consciente de ello. Esta declaración ha encendido las redes sociales y ha alimentado aún más la ilusión de los seguidores que anhelan verlos juntos fuera de las cámaras. Lo que sí está claro es que la admiración y el respeto mutuo entre Mert y Afra son innegables, y esta confesión pública solo ha servido para recordárnoslo de la manera más emotiva posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Sé que muchos de ustedes son verdaderos apasionados de Mert y Afra, y queríamos traerles esta noticia lo antes posible. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Mert? ¿Creen que Afra sintió lo mismo al escuchar sus palabras? ¿Qué creen que sucederá ahora entre ellos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más pasión por las series turcas. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.